Bueno, muy bien, Esteban. Somos todos oídos. Sí. Querida audiencia de Buscadores, una columna más de Data Media. Hoy, camino al 14 de abril, a recordar, el 14 de abril de 1972, cuando se cumplan 50 años la semana que viene. Primera pregunta en términos historiográficos. ¿Seguiremos hablando cuando se cumplan los 50 años del pasado reciente? ¿O ya tendremos que hablar con otra libertad de la historia política contemporánea? Buena pregunta, después del 14 les digo. Y la pregunta hoy, los documentos, los hechos, apuntan a compartir una inquietud que me acompaña desde hace muchos años. A ver. ¿Quiénes fueron los caídos en defensa, en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas? ¿Quiénes fueron los caídos en defensa de la democracia? De algún modo, esa es la idea que empuja desde hace unos cuantos años cada vez que se aproxima un 14 de abril. Vamos a los hechos recientes y después vamos a los documentos para tratar de entender los hechos de ese pasado. En estos días, increíblemente seguimos hablando de esto, pero es lo que hay valor. En estos días se sabe que, escuche, la corriente constructora liberal, repito, la corriente constructora liberal, ¿esto qué es? Una agrupación del Partido Colorado que le presentó una nota a su comité ejecutivo, el cual integra y debe firmar y avalar o no Julio María Sanguinetti, solicitando se restaure el Día de los Caídos en la lucha de la defensa de las instituciones democráticas. ¿Quién la firma? ¿Quién? El ex edil Daniel Villamil. Un gusto, Esteban Perroni. Este hecho no está desligado de lo que viene pretendiendo la Asociación Patriótica 14 de abril de 1972, que hace años que está reivindicando que este día vuelva, vayamos todos a la Plaza de la Bandera, y hoy la está reivindicando. Vamos a ver qué pasa el próximo 14 de abril. ¿Cuáles son sus caras visibles? Daniel García Pintos y Graciela Romponi. Rampani Perdón, gracias, Rampani. La viuda de Jorge Pacheco Areco, expresidente para las nuevas generaciones del Uruguay, que viene convocando a tomar nuevamente la Plaza de la Bandera junto a distintas organizaciones de ex policías y militares como hacían antes. Como si todo estuviera organizado, y ahora sí, esto le va a sonar más a partir de los titulares a más de uno. Esta semana, en la media hora previa en el Senado, Manini Ríos retomó el tema y a lo Manini hizo consideraciones del tipo, como te digo una cosa, te digo la otra. Pero como fue confusa la locución de Manini, vamos a tomar esta idea que nos dejó plasmada el diario El País. Andrés, mira, mostrar a la gente lo que sintetizó El País de lo que dijo Manini en la media hora previa. Lo tienen ahí. Dijo, según El País, la idea clara que le sacó es que no se transformen en héroes a quienes atentaron contra la democracia. Bueno, la placa anda por ahí, pero la idea es esta, repito, que no se transforme en héroes a quienes atentaron contra la democracia. Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles serían finalmente los héroes que atentaron contra la democracia? Así las cosas, estos tres hechos concatenados que probablemente prometen una semana de turismo caliente en torno a este tema. Hay tres visiones que han recorrido de algún modo la historia con relación a los hechos. El Día de los Caídos en la lucha contra la sedición, agosto del 75, Juan María Bordaberry. Ahí está claro, desde la perspectiva de la dictadura, quiénes eran los caídos en la lucha contra la sedición. 10 años después, Julio María, en este caso Sanguinetti, decreta el Día de los Caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. Y ahí es más complejo, ¿verdad? Ahí es un tema más complejo. ¿Cuáles son los pergaminos de estos caídos en la lucha por defender la institucionalidad democrática? Tabaré Vázquez, como nunca lo tuvo muy claro, cortó por la tangente y dijo, hasta que esto no esté claro, vamos a abolir como día de festejo oficial esta fecha, y lo hizo el 20 de marzo del 2006. De lo que nadie tiene dudas, y discúlpenme, pero no puedo dejar de remitir una vez más, Amazonas 1440, 50 años después, estamos a una semanita que se cumplan los 50 años, porque acá de algún modo está contado todo. Y cuando digo que está contado todo, es una especie de mea culpa documentada en la cual lo que sí todos estos expresidentes deberían tener un consenso, es que el 14 de abril de 1972 es el día sin duda más sangriento
de nuestra historia política contemporánea. Datamedia investiga, es como hay que hacer, ¿verdad? Investigar y documentar. Y como el senador Manini reclama honestidad y transparencia, es bueno documentar los hechos. Pregunta ahí en la casa al vecino, al que pase por la ventana, ¿quiénes fueron los caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas? ¿A quién hay que homenajear? ¿Verdad? Así saben, también hay en estudios el 14 de abril. Pero yo sé, digo, tradicionalmente eran soldados y policías que habían caído defendiendo lo que se entendía era la democracia del país. Era el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Integrante del Escuadrón de la Muerte. Hay otra opinión distinta, ¿vieron? Se pueden sumar opiniones distintas, pero yo lo que quiero es un poco a los nombres, porque así uno se emociona de otro modo. Si no es un paquete que no sabemos bien de qué se trata. Como verán, Vilar y Daniela Buret ya plantearon dos opiniones distintas. El consenso absoluto es que el 14 de abril hubo 12, escuchen, las nuevas generaciones, 12 fallecidos entre acribillamientos y asesinatos. Día absolutamente cruel. Pero a la hora de tratar de entender quiénes fueron los caídos, hay un despeje por Ruffini que es clarísimo. Murieron 8 integrantes del MLN y otros 4. Los 8 integrantes del MLN es imposible que nadie esté pensando en su sano juicio que van a ser homenajeados por la defensa, la lucha de las instituciones democráticas. O sea que nos quedan 4. Andrés, ¿tenés los 4 ahí que nos quedan? ¿Verdad? Fueron 12. Los 8 que fueron, sí, algunos asesinados, otros acribillados, son del MLN, pero nos quedan estos 4. Acosta y Lara, ¿no? Ahí los tienen en orden. Acosta y Lara, Moto, Delega, y el caso de Carlos Leite, que fue una muerte tangencial porque él era guardia o mano derecha de Delega. O sea que son en sí 4 motivos diferentes, que tendremos que indagar. ¿Y por qué el 14 de abril? Si solamente hay 4 y todos de distintas... El 14 de abril hay 12. 8 son pero hay 8 que no son mártires en defensa de la democracia. No, ¿qué los unía a ellos? De estos 4, vamos a recorrer los acontecimientos brevemente, fugaz, del 14 de abril para ir viendo cómo se perfilan estos 4 caídos en la lucha por la defensa de las instituciones, según los que quieran recordar la fecha. Exacto. A las 8 de la mañana del 14 de abril, Óscar Delega y Carlos Leites, en una emboscada de un operativo del MLN, son asesinados. Ahí tenemos a Delega. Leites, insisto, si Leites tenía un problema acá es por ser mano derecha de Delega, pero no porque estuviera con el involucramiento que los documentos atestiguan que estaban el resto. A las 9 de la mañana, Ernesto Moto en Las Piedras. Ahí tenemos 2. A las 10:20, porque el operativo se atrasó, pues se rompió un auto del operativo del MLN, Armando Acosta y Lara, que era el número 2 del Ministerio del Interior. Vean, porque pueden aparecer otros que fueron potenciales caídos. A las 11:15, el MLN se propuso, novedad que la dijimos hace un año atrás, se propuso secuestrar a Miguel Sofía y siempre se creyó que se lo quiso asesinar. La pregunta es, Miguel Sofía, hoy preso, creo que en Domingo Arena, ¿hubiese sido un caído más? Vayamos tomando nota. No. Y a las 16 se preveía un atentado contra Hugo Campos Hermida, novedad absoluta, se la estoy diciendo acá, y a las 19 contra Víctor Castiglioni, a cuenta de nuevas publicaciones que ya les avisaremos en su momento. Y otra vez la pregunta, ¿pero esto cómo es? Si atentaba el MLN contra Campos Hermida y contra Víctor Castiglioni, ¿esos 2 también eran caídos en defensa por la lucha de las instituciones democráticas? Esteban, ¿y por qué eran caídos? Y a ver, ¿por qué se tomó esa medida por parte del MLN? ¿Qué eran ellos? ¿Por qué eran estos los objetivos del MLN? Me pregunta Daniela Buret, y nosotros vamos a intentar conversarlo y contestarlo. Porque sabido es que el 24 de febrero del año 72 fue detenido el que sí, ya todo el mundo sabe, el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, o del Comando Casa Tupamaro, llámele como usted quiere, Nelson Bardesio. Nelson Bardesio, luego de detenido, es liberado en el Colegio Seminario. Una anécdota que se las cuento otro día, pero de película, en la cual lo reciben Wilson Ferreira, el hijo de Wilson, el diputado Gutiérrez Ruiz y, obviamente, Julio María Sanguinetti en representación del gobierno. Y lo que declaró en cautiverio Nelson Bardesio, ahora vamos a conversar un poco sobre eso, lo ratificó mano a mano con el director de inteligencia del Ministerio de Defensa, con Ramón Trabal. Lo hizo el 16 de junio.
El mismo día, no, perdón, el 15 lo entregan en el seminario. El 16 de junio, estos hechos son archiconocidos. 16 de junio de 1972 le dice a Ramón Trabal, y está documentado: mandame a Canadá, al país. Si me sacás a Canadá, te cuento y ratifico. Y ratificó absolutamente todo. ¿Y a Trabal qué le pasó? Si bien, pero esa columna la hace otro día Daniela Buret. Yo tengo que avanzar. Usted después me dice, Daniela, que usted sabe de historia más que yo. No. A lo que voy es que lo que Nelson Bardecio, en cautiverio, ojo, en la cárcel del pueblo, que ahora se liberó, uno puede decir, bueno, pero había presión psicológica ahí había, pero en el diálogo mano a mano con Trabal ya no había tanta presión y estaba negociando su salida del país porque temía por su vida. Pero vea lo que es mucho más interesante. ¿Por qué vinimos a Bardecio? Porque es Bardecio el que contó todo. No es no sé quién, el libro de fulano. Lo contó Bardecio. Pero esto es lo más increíble y es la documentación que les traigo hoy. Lo confirmó en el juicio del año 2009, en plena consolidación de la democracia en Uruguay, en pleno desarrollo del Poder Judicial. No me vengan los que no creen en el Poder Judicial. Es como que cuando el Frente Amplio no cree que el presidente es Luis Lacalle Pou. El presidente lo votó la gente. Y en Uruguay hay 3 poderes independientes. Uno de ellos es el Poder Judicial. Le dieron 15 años y 6 meses de penitenciaría por lo que contó y confirmó, pero se le fue la moto, o sea, contó un poco más allá y ahora se los comento. No contento con eso, en el año 2017 se viene placa, Andrés. En el 2017 sus abogados, dentro de la ley y el derecho, como corresponde, solicitaron la libertad anticipada, al cual se accedió, pero se pidió antes por parte de, supongo, no sé, del fiscal o del juez, una pericia psicológica. Bueno, vamos a hablar de libertad anticipada, pero vamos a hacer una pericia psicológica. ¿Para qué te traje? Vea lo que declaró en esa pericia psicológica. Usted lo tiene en largo ahí. Haga la siguiente, Andrés, que Vilar, que ha hecho de Tabaré Vázquez, ahora le toca hacer Bardecio. Lea algo por arriba. Fui el chofer de Cantrell, que era de la CIA. Había 2 servicios de inteligencia paralelos. Era lo mismo que Dan Mitrione. Ellos eran la misma cosa, pero nunca estaban juntos. Era evidente la buena relación entre Estados Unidos y Uruguay en cuanto a compartir información. Y ahí vuelve a preguntarle, ¿esto no llegará al Senado? Y yo tenía el sueño de ser James Bond. Fui herido... Por ahí, Fernando, discúlpeme, sí. Después le queda para la audiencia, sí. por razones de tiempo, dale. Televisión. Yo tenía el sueño de ser James Bond. Se le fue la moto, porque de ahí en adelante empezó a contar quiénes eran, dónde se reunían, qué hacían, de cómo Carlos Pirán lo mandó a Buenos Aires a contrabandear. Escuche, ¿usted escuchó alguna vez que existía en Uruguay un contrabandeante de panes de gelinita? ¿Sabe lo que son los panes de gelinita? No se vaya a sentar en un pan de gelinita porque explotan 1000 pedazos, que eran las cargas explosivas con lo que se hacían algunos de los atentados, no exclusivamente a militantes del MLN, sino a militantes de izquierda, le podrían nombrar 16, pero no hay mucho tiempo. ¿Sabe lo que contó ahí? Que Armando Acosta y Lara, que fue desde el año 71 el subsecretario del Ministerio del Interior, cómo mandó a adiestrar policías a Brasil a Hugo Campos Hermida para reforzar la estrategia de los llamados comandos Casa Tupamaros. Y narró con lujo de detalle, como leía de algún modo ahí recién Fernando, los contactos de Dan Mitrione con el Departamento de Inteligencia Policial. Podríamos seguir para responder lo que preguntó Daniela Buret. Mire que esto no lo tenía preparado. Lo que preguntó Daniela Buret. Ernesto Moto. Ernesto Moto era integrante de la inteligencia de la Marina y era el enlace entre el Estado Mayor Naval y la Jefatura de Policía. Esto lo sabe todo el mundo, lo estamos recordando nada más. Participó directamente en varios atentados con bomba, con la gelinita, como le decía, a integrantes de izquierda, y algún integrante del MLN también, pero según Bardecio, atento, viene premio, según Bardecio, no le daban muchas acciones porque, por una cuestión adictiva, se despertaba tarde, dormía mucho y se despertaba tarde. No lo dije yo, lo dijo Bardecio. Delega, que le decíamos recién, Oscar Delega, el gordo, porque como él le decían el gordo en todos lados, bueno, según Bardecio estuvo en todas, particularmente señala la presencia de Delega en el asesinato de Manuel Ramos Filippini, entre otros operativos a jóvenes marginales del MLN que ocurrieron antes de estos acontecimientos y que serán quizás motivo de otra columna. Pero donde se le fue totalmente la moto, fue cuando contó con lujo de detalles que Pedro Fleitas, Oscar Delega, Jorge Nader, capitán de la Marina que estuvo al frente del acribillamiento a los integrantes del MLN en Pérez Omar 4392.
Miguel Sofía. ¿Cómo quiere llamarle? El Barba, José. En distintas épocas lo llamaron de ese modo al joven integrante del Partido Colorado y de la Juventud Uruguaya de Pie. Todos ellos declaró y confirmó Bardesio que participaron del secuestro de Héctor Castañeto. ¿Quieren saber cómo terminó el secuestro de Héctor Castañeto? Lee Vilar, y se lo muestra Andrés a toda la audiencia. Bien, dice, a Castañeto lo llevan en un bote manejado por el capitán de navío Jorge Nader, diciéndole que lo iban a alcanzar al vapor de la carrera. Lo atan con una cadena y le pegaron 3 tiros y lo tiraron al agua. Llama la atención la profunda desafectivización del relato. Se muestra frío, distante y sin que medie ninguna repercusión interna. Se le pregunta cuál era su vivencia de los hechos después de los años transcurridos y dijo: no pienso nada, luché contra el gobierno actual, nunca me perdonaron. Encuestado acerca de la víctima manifiesta, fruto de la brutalidad de los años que se vivían. Hay gente que no se merecía estar presa, aludiendo a algunos militares. Yo no tuve acción, yo merezco la libertad anticipada, primero porque era el último orejón del tarro y segundo porque yo no hice nada. Les dejo nuevamente la pregunta. O sea que si hubiesen sido asesinados Miguel Sofía y Bardesio por el MLN, hoy los estábamos homenajeando como caídos por la lucha por defender las instituciones democráticas. Se viene premio a la columna de Altamedia. No conforme con todo esto, escucha, ahora Andrés te va a pedir las 3 placas de corrido. No conforme con todo esto, vean lo que les voy a contar, que también lo contó Bardesio. Hay una nota en el diario El País que se mantiene en su web, la vamos viendo, en la cual, que la escribió Washington Beltrán, hijo supongo, los Beltrán son unos cuantos, que se llama Secuestros y Secuestros. En esa nota, que ustedes la pueden googlear de este modo, empieza a contar una treintena de secuestros. Obviamente, el grueso de esos secuestros son de la década del 60 y de principios del 70, realizados por el MLN. Y en el 13, vea Andrés, muéstrele a la gente, en el 12, ¿no? Y el 13, miren lo que le dice, el 14, escuchen, ese apellido me suena familiar. El 17 de agosto de 1971 fue secuestrado el doctor Carlos Maeso, intermediario en el secuestro de Berenbaum, liberado 2 días después. 2 días estuvo el doctor Carlos Maeso secuestrado, según la reseña del País. Les recuerdo que el doctor Carlos Maeso fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura. Sí. No era uno cualquiera. Entre el año 1982 y 1985. Esta es insólita. Conozco otro integrante de Buscadores que la puede contar mejor que yo. Carlos Maeso era candidato a ser presidente en lugar de Aparicio Méndez. O sea, apareció Méndez, como decía el chiste, porque tuvo un quebranto de salud Carlos Maeso. Sí, ¿Me claro. explico? O sea, que este secuestro al cual refiere el diario El País no fue un secuestro cualquiera. Y fue un secuestro, le aclaro, por 25 millones de pesos, por el cual fue procesado uno de los integrantes de los secuestradores. Pero vea ahora, muéstrele. Qué entrevero, por Dios, ¿no? No, que entrevero no, está todo clarito. No, yo quiero saber, ¿quién secuestró a Maeso? Ahí lo tiene, ¿por qué no lo lee? Bueno, lo leo. El secuestro del doctor Carlos Maeso fue obra del comisario Machi y participaron los funcionarios de su departamento, Washington Grignoli, Yamir, no se entiende, y Denis Falcón, y los civiles Enrique Fernández Salvado y Blas Quinteiro. Este operativo fue guiado por Macchi con la finalidad de quedarse con el dinero del rescate. Así que el secuestro no fue del MLN. Perfecto ahí. Entonces, esto lo dice el diario El País. De lo que estamos viendo, no, esa última nota, Sí. Datamedia investiga. Ajá. Hay una película en marcha de una productora que se llama Compartimentados, Sí. que bueno, como en Uruguay somos pocos y no conocemos, me facilitaron la información. Esas son declaraciones del propio Bardesio. Ajá. O sea, es Bardesio el que confirma que el doctor Maeso lo secuestró el Escuadrón de la Muerte. O sea, que habría que hablar con el diario El País, que en ese contexto de secuestro que pone, distinga lo que fueron secuestros del MLN Tupamaros de los que fueron secuestros del Escuadrón de la Muerte. Digo, para que circule la información libremente. No habrá pacificación total hasta que toda la información no esté arriba de la mesa, de un lado y del otro. Y el ¿verdad? Escuadrón de la Muerte entonces era Armando Acosta y Lara, Oscar de Lega, Mata, todos estos, ¿no? Sí, Daniela, del 14 de usted a abril. esta altura, no se me chupe el dedo periodístico. Esos eran los integrantes. Lo que pasa es que aparentemente hay gente que no quiere leer los documentos, ¿verdad? Sanguinetti, repito, recibió a Bardesio en el colegio seminario. Están los documentos en más de un libro. Yo se los puedo traer. O sea, hay varios que todavía, por suerte,
están en su sano juicio para contarnos mucho más acerca de esto. La pregunta sigue y usted tiene que ver de nuevo, porque dijo Vilar, que entrevero, no, vea de nuevo la columna de Datamedia en YouTube y tome nota con detenimiento y logre intentar responder la pregunta. ¿Quiénes fueron los caídos en defensa y la lucha de las instituciones democráticas? Verá que Iván te quiere hacer una pregunta. Esteban, querido, ¿puedo un poquito contestar muy sencillamente todo esto que vas narrando? Dos precisiones. Una, quienes reivindican la fecha para homenajear a los caídos son los que luego, un año después, estuvieron de acuerdo con el quebrantamiento institucional y apoyaron el golpe de Estado. Entonces, todos los que has nombrado y que van a estar en la plaza defienden los caídos en la democracia y después apoyan el quebrantamiento institucional y se ponen al frente de una dictadura. Primer elemento, que digo, extraño. Dos, del punto de vista administrativo, y de vuelta a la honestidad intelectual, del punto de vista administrativo, si alguna de esta gente formaba parte de los cuadros del Estado, ministeriales o de los servicios de inteligencia o lo que sea, y fueron asesinados o acribillados por un grupo que operaba al margen de las instituciones democráticas, administrativamente se puede afirmar que alguna de esa gente, no voy a precisar todos los que dijiste, porque lo hiciste con mucho detalle, impecable, alguien puede considerar que son muertos en la democracia, que son, se entiende, víctimas de terrorismo, de lo que sea, en una situación democrática. ¿Es aceptable administrativamente? Es aceptable. Solo digo en la lectura que quienes promueven esta vuelta de este homenaje y todo, apoyaron la dictadura. Entonces, o estoy con la dictadura o estoy contra la dictadura. Estoy con la democracia, no. Y lo último, que con la fecha del 14 se soslaya siempre todo el tiempo, 3 días después, el crimen político más grande del siglo XX en el Uruguay, que es el asesinato de los 8 trabajadores indefensos de la seccional 20 del Partido Comunista, acribillados a 2 cuadras de mi casa en aquel momento. Provocación montada por el ejército y los paramilitares para seguir socavando ya una democracia muy mal herida y llegar con mayor higiene horrenda, a dar un golpe de Estado. Argumento. Claro, pero una cosa es caídos en democracia y otra cosa es caídos por defender la democracia. Sí, de acuerdo, pero lo quise Pero decir, que está aclarando, es lo que está administrativamente quería decirlo Esteban, como... es lo que está aclarando Esteban. Yo creo que cada fecha de estos hechos, que espero que pasen a ser parte de la historia política contemporánea y ya no se vean tanto con los ojos tibios de la historia reciente, y cada hecho merece no solo columnas, sino intercambio, mucha información, como ser el hecho del 17 de abril del 72, con un agravante, una distinción, que ahí ya se había votado el estado de guerra interno, votado por los parlamentarios la noche mismo, la madrugada creo, del 15 de abril. O sea que hay una distinción a la hora de la cuestión legal bien importante. Pero yo te hago otra, Esteban, con toda honestidad, dice que a mucha gente y en la izquierda no cae bien, pero lo cierto es lo cierto. No puedo comparar asesinados en un enfrentamiento de un grupo que opera al margen de las instituciones que trabajadores de un partido absolutamente legal y que está en el libre juego de la democracia. No es lo mismo. Totalmente, y con eso no festejo ninguna muerte, francamente, de ningún lado, porque han ocurrido cosas horrendas, pero... Sí, Alberico está por sufrir un colapso, me parece. No, ahora se está acá esperando salir de la gatera. Pero gracias por toda esta info impresionante, Esteban, como lo narrás y... No, me gustaría sobremanera escuchar, más que nada las apreciaciones judiciales, que ahí me cuelgo cuando habla Alberico, habla con mucha precisión, pero puede hablar de lo que tenga ganas. Yo me interesa saber la opinión de él, ni que hablar. Yo casi que me estoy yendo y les digo lo siguiente. En esta perspectiva de investigación, en la cual me gusta pararme, le voy a decir a toda la audiencia y a todos los que se están pelando por mandarme 500.000 mensajes, que cuando venga el 8 de octubre voy a hacer una columna casi del mismo tenor para preguntarme ¿qué fue la toma de Pando? ¿A quién tomaron? ¿Qué tomaron? ¿Cerveza? ¿Dónde? ¿Quiénes? Exactamente igual, porque acá lo que se trata es de liberar la información, liberar los documentos.
asumir lo que pasó Eso y que cada nos uno, hace bueno, libres. pasó esto, no importa cuántos años tenés. Sí. Capaz que eso facilita después. Esteban, Capaz después de que tu relato termina el 27 de mayo, creo que fue por ahí, toman la cárcel del pueblo, ¿no? Que ahora también, casi a los 50 años, se quiere mostrar y se quiere hacer como visitas. Un a la día cárcel. mensual. Un día Capítulo mensual. aparte, Y es ahí, fue abril y en el 72 y en No mayo puedo fue la dejar de cárcel recomendar del pueblo. el libro del colega Mauricio Almada, La última cárcel del pueblo. Bueno. Un montón de hechos que pasaron en ese año 72 que tenemos como previa para después pensar lo que fue la dictadura militar, que empezó después. Todo esto fue en democracia, nos guste o no nos guste. Y vean qué contrasentido, ¿no? Pensando en quién podría informarnos a Manini Río y a mí, que éramos menores de edad en ese momento. Éramos menores de edad, algún mayor de edad. Por ejemplo, pienso, ustedes sabían que Amodio Pérez en ese momento era un MLN más, contra todo lo que se dijo. Amodio Pérez el 12 de abril, la segunda fuga, que no se conoce, el gallo, en la segunda fuga salió espalda con Pepe Mujica nuevamente de Punta Carreta. Y Amodio Pérez era un MLN más que podría aportar información sobre quiénes eran esos que hoy se reivindican como caídos. Y ni le digo Julio María Sanguinetti, que era el ministro de Educación de la época, ¿verdad? Sería interesantísimo. Yo pienso en el aire. ¿Ustedes se imaginan? Ahí rompemos todo. Un debate Amodio Pérez y Sanguinetti. ¿Quiénes eran los caídos? Estaría fantástico, ¿verdad? Esteban. Sí. No, le cuento porque he hablado, me ha convocado en alguna oportunidad Amodio Pérez. Él, en cuanto a ese debate, es uno que aceptaría. Por ahora no hemos encontrado quien quiera debatir con él. Ah, pensé que con Sanguinetti, eso sería fantástico. Estaría fantástico, pero Sí, solamente acepta a Amodio Pérez. Hasta el momento, él debate con quien quiera. Lo dice Plantéelo y lo quiere hacer en María está buscadores. cerrando una etapa, plantéelo. Sí, pero no hay quien Me voy, debata con señores. él, Esteban. No hay quien quiera, no hay quien acepte debatir con él. Bueno, pero Sanguinetti habla igual ese discursos abajo de la lluvia, con No, la edad no, que tiene, no, con gran con- fuerza, no, capaz Yo que... creo que Con sí, Amodio no. Sanguinetti puede aceptar. No, ¿Qué con quieren Amodio que les no. diga? Les agradezco muchísimo la atención. Yo te agradezco Me que gustaría te tomaste escuchar el 40 minutos la columna de hoy de Esteban Perroni. Y Daniela, Venía a conducir vos, el jueves que viene venís a conducir vos, yo hago la columna de ahí. Nos echan a todos. Vale, porque dale. y Iván se Está todo pasaron bien. hablando. Y Albérico no dijo ni una palabra. No, La lo que última, pasa es que son todos respetuosos menos vos. Bueno, entonces me voy, pero le voy a hacer la última, le juro. Y si quiere el jueves no vengo, mire que no viene No, nadie. no, el jueves que vos viene. venís a conducir y yo Daniela, hago la columna. Yo no vengo si quiere. No, vos conducís y yo hago la columna. Todo el juego